Y entonces, el primer criterio de clasificación que nosotros tenemos, ¿verdad? Y que lo marca nuestro programa, es por su forma jurídica. De acuerdo a este criterio, las constituciones se clasifican en dos y será, obviamente, pueden ser codificadas o dispersas. Entonces, cuando hablamos de constituciones codificadas, por supuesto, como su nombre lo indica, van a ser todas aquellas constituciones que están escritas en un volumen, ¿sí? En un cuerpo jurídico o en un código. Por eso son codificadas. Ejemplo, nuestra Constitución, ¿ok? Nuestra Constitución es codificada. Y por supuesto, la mayor parte de las constituciones de los países hispanoamericanos. Recordemos nosotros que nuestra Constitución, lo habíamos mencionado en Historia del Derecho Mexicano, tiene una influencia tremenda de las constituciones más importantes que se llevaron a cabo en otros países. Por lo tanto, esas constituciones que se llevaron a cabo en esos países van a ser también de tipo codificada, ¿ok? Aunque nosotros ahorita nada más estamos mencionando las constituciones de nuestros hermanos, ¿verdad? Países de este continente. Pero Estados Unidos tiene una constitución codificada, Francia, Inglaterra, porque la tienen plasmada en un cuerpo jurídico, ¿ok? Entonces, bueno, primer aspecto, codificada. El siguiente tipo que se adecua a esta clasificación son las constituciones dispersas. Entonces, a ver, ¿qué es esto? Una ley dispersa. Nosotros nos hemos pasado por situaciones en donde ha habido una gran dispersión de leyes y cuando se indica hay leyes dispersas, bueno, ¿qué implica este aspecto? Pues que en un momento determinado nosotros pudiéramos considerar, obviamente, que debido al orden político y jurídico de todos los países que cuentan con este tipo de constitución dispersas, estas van a reunir como característica importante ser aquellas que no se originaron en un momento determinado del tiempo, sino que más bien fueron producto o son producto de una modificación continua, ¿sí? Que ha ido derivando de la evolución social, ¿ok? Política de su país, y que entonces, por lo tanto, este tipo de constituciones se van a encontrar plasmadas en un código y que, perdón, no se van a encontrar plasmadas en un código y que, por supuesto, va a existir en ellas una variedad de estatutos, una variedad de decisiones jurídicas. Ejemplo, ¿no? Y en este caso, cuando nosotros hablábamos hace un rato de una constitución, ¿no? Que fue para nosotros importante en su momento, ¿sí? La constitución inglesa, ¿sí? Que en su momento sí se consideró dentro del tipo de constitución codificada, porque a nosotros nos sirvió la constitución inglesa, la constitución norteamericana, la constitución española, la constitución francesa, ¿ok? Pero que obviamente ya sobre la marcha y en el transcurso del tiempo, hoy en día ya se puede llegar a constituir en una constitución a su vez de este tipo, ¿no? Que se ha ido con el paso del tiempo modificando, se le ha ido agregando, ¿verdad? Agregando más y más, obviamente, reglamentos y todo lo que necesitan, ¿no? En su momento determinado en ese país. La adecuación de las constituciones va a corresponder a las necesidades específicas de cada país. Entonces, un ejemplo actual, muy actual, de una codificación dispersa sería la Constitución inglesa,
que en su momento fue codificada, por supuesto, en sus orígenes fue codificada, pero que hoy en día, dado que ha ido cambiando, ya se considera de esta forma. ¿Ok? Bien, son dos constituciones que se tienen que establecer o encuadrar en esta categoría, codificadas y dispersas. Vamos al siguiente bloque, ¿no? O al siguiente punto de referencia para efecto de establecer otro criterio de clasificación, y será por sus reformas o reformabilidad. Y entonces van a ser todas aquellas constituciones que han derivado, ¿sí?, de, obviamente, de sus características, dos aspectos importantes, ¿no?, que pueden ser a la vez ellas rígidas o flexibles. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a este aspecto de la reformabilidad, se desprenden dos tipos de constituciones, rígidas o flexibles. Y entonces, veamos cuáles son las constituciones rígidas. Son aquellas constituciones que van a exigir un procedimiento especial. Sí, obviamente, se va a requerir un órgano específico, ¿sí?, en este caso, un poder constituyente, aunque en otros países se le puede dar una denominación distinta, claro que sí, quien va a estar facultado por la misma Constitución para realizar las reformas correspondientes, es decir, un poder constituyente para reformar la Constitución. Interesante, porque en nuestro caso el poder constituyente se instaura para efecto de darle vida a la Constitución, para crear una Constitución. Entonces nosotros vamos a instalar un poder constituyente. ¿Ok? Entonces, esta cuestión, ¿verdad?, que van a necesitar un órgano especializado para reformar a la Constitución, es así como que algo muy, muy, muy especial, ¿no?, ese aspecto. Bueno, tendríamos nosotros que analizar, ¿verdad?, en el caso de nosotros, cuál de las características de este tipo de constituciones se adecua a nuestra Constitución. ¿Ok? Entonces, la otra constitución o el otro tipo de constitución que se puede llegar a establecer es la constitución flexible. ¿Ok? Esa constitución, a diferencia de la constitución rígida, ¿verdad?, aquí la Constitución no requiere de un órgano en específico que se desarrolle, por supuesto, para efecto de llevar a cabo las reformas. ¿Ok? Es el poder legislativo general o común quien puede desarrollar dichas modificaciones. Entonces, a ver, la pregunta que les hago a ustedes es: ¿nuestra Constitución de qué tipo será? Atendiendo a estos dos criterios, ¿será rígida o será flexible? Pero la pregunta, ¿verdad? Interesante. Al final, mientras ustedes reflexionan, al final le damos respuesta, ¿ok? Para ver si ustedes coincidieron en su respuesta en este momento, si coincidieron con lo que les estoy preguntando, ¿ok? Al final ustedes lo analizan. Rígida requiere un órgano especial, una especie de poder constituyente para realizar reformas, para realizar cambios a la Constitución, que ya está. Flexible no requiere un órgano especializado para cambiarla, para modificarla. Basta con el poder legislativo para efecto de que se lleve a cabo, ¿no?, las modificaciones. Bueno, vamos a analizar si
¿Será que pues la característica que más se pudiera adecuar a nosotros, cuál será? ¿No? Es la pregunta y después la contestamos para este efecto de verificar qué tanto pusieron atención a ese aspecto y qué tanto lo reflexionaron y lo pudieron establecer, ¿no? Entonces, vamos al siguiente punto. Ahora lo que tenemos que analizar es la otra categoría de las constituciones, ¿ok? Por su nacimiento, ¿ok? Entonces, veamos que de acuerdo a la situación histórica, política, social, el nacimiento de una constitución puede ser otorgada, impuesta o pactada, ¿sí? Entonces, vamos a ver nosotros qué es lo que pasa con nuestra Constitución, porque recuerden algo bien importante. A lo largo de la historia así lo ha plasmado, ¿sí? O se ha plasmado, derivado de sus acontecimientos, siempre se ha derivado la generación de su constitución o cambiar del tipo de constitución a raíz de un golpe de estado, a raíz de una revolución, ¿no? O a raíz de un movimiento de independencia, como en el caso de México, como en el caso de Estados Unidos, que se independizaron y entonces se dieron a sí mismos su constitución. En el caso de México, nos independizamos, pasó mucho tiempo, ya lo vimos nosotros, lo recapitulamos aquí en esta materia, pero también lo vimos en la materia de historia del derecho mexicano, como después, ¿verdad?, de todo un proceso de independencia y de una larga todavía espera, por fin obtuvimos nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ¿verdad? Pasamos por constituciones de carácter centralista, pasamos por una primera constitución de carácter federal y después decíamos constituciones centralistas y hasta que llegamos a nuestra constitución, la que nos rige actualmente, ¿verdad? Entonces, Francia, después de su revolución, cómo se dieron a sí mismos también su constitución, una constitución, por supuesto, que también les costó mucho, ¿no? Un proceso muy difícil, ¿no? Su revolución, para efecto de establecer, claro que sí, lo que hoy tienen. Inglaterra, también a raíz de una revolución, ¿no?, iniciada por Cromwell, ¿sí? Llevaron a cabo su constitución. Entonces, ejemplos, puede haber más, pero eso nada más vamos a mencionar nosotros. ¿Estamos? Ahora, vamos a analizar estos tipos de constituciones: la constitución impuesta, la constitución otorgada, la constitución pactada. ¿Ok? Y empezamos.